Bueno, acá estamos con Miguel Barrios. Quiero que te presentes desde Corrientes, Miguel, que cuentes un poco tu trayectoria para que los chicos sepan y las chicas sepan de dónde venís. Bueno, buen día, Lourdes. Desde ya muy agradecido por la invitación al curso académico de la maestría en la Universidad Austral, a la comunidad de estudiantes. Y bueno, yo soy de Corrientes, como acababa de decir, soy doctor en ciencias políticas y doctor en ciencia de la educación. Y bueno, tengo un amor especial por América Latina y por sus desafíos, por su presente, por su pasado en función de un porvenir. Y bueno, y producto de eso he recorrido bastantes veces América Latina y como resultado de eso he escrito más de 18 obras sobre la temática y también fui conociendo también el mundo y mirando al mundo desde para América Latina o desde América Latina, haciendo la ecuación, esa ecuación. Y bueno, di clase y conferencias sobre esta temática en Europa, en Asia y en África. Bueno, Entonces, ese amor es lo que me apasiona y el leitmotiv de mi vida, así que te agradezco muchísimo. bueno, yo te agradezco a vos, Miguel, porque sos uno de los referentes latinoamericanistas y que te prestes a darnos este tiempo para ayudarnos a pensar diferente, que es lo que estamos tratando desde este seminario, a ver si nos animamos a situarnos desde América Latina, que es lo que un poco nos cuesta, sobre todo a los argentinos y las argentinas, que nos nutrimos con tanta, que nos sentimos un poco europeos, ¿no? En algún punto, y nos cuesta un poco más la combinación de América Latina como algo propio, ¿no? ¿no? A veces nos sentimos más cerca de los españoles o de los italianos, que está bien, porque lo somos un poco, pero nos cuesta sentirnos cerca de los bolivianos, de los peruanas, de las raíces nuestras. Entonces, yo los invito a todos a que te lean, porque tenés mucho escrito sobre esto, pero además también tenés un recorrido, como por lo que me comentabas, por supuesto en la geopolítica, en referencia a esto, pero también en la seguridad pública, además has estado en muchos de los otros países, con lo cual te da una mirada que vale la pena que otros se nutran de ella. Así que bueno, yo lo primero que me gustaría que nos cuentes es por qué crees que América Latina es un actor, o no lo es, o es Sudamérica. ¿Cómo pensás que nos tendríamos que pensar? Desde América Latina, desde Sudamérica, ¿cuál sería el sujeto que deberíamos construir? Porque la realidad es que no está construido, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que partir, toda actualidad es actualidad histórica, o sea que es un proceso retroalimentativo, pasado, presente, futuro, futuro, presente, pasado. En ese diálogo permanente de interpelación que nos debemos hacer de las ciencias sociales, pero con la premisa de Francisco que la realidad es superior a la idea, tenemos que tener en cuenta que primeramente somos una nación. Esa nación que es consecuencia del encuentro a partir del mestizaje biológico y cultural entre el elemento ibérico, ahí incluyo a España y Portugal, a la España y a Portugal. Portugal era un condado de Castilla, y con el encuentro con el indígena, eh, con el negro, con el sambo, con el mulato, y luego con las posteriores inmigraciones ya del siglo XX, latina, etc. Ese conjunto hizo de que nosotros seamos una unidad en la diversidad, una unidad en la pluralidad, dada por la lengua, dada por la religiosidad popular, dada por una cultura común que, entendiendo la cultura como el conjunto de elementos materiales y espirituales de un pueblo, a la identidad.
Esa identidad con rasgos comunes en la diversidad, reitero, es lo que se denomina la nación latinoamericana o la patria grande, que se inicia desde México a Tierra del Fuego. Luego está la unidad geopolítica. ¿Cuál es el camino estratégico, entendiendo la estrategia como una praxis deliberada para llegar a un objetivo que nos permitiría a nosotros lograr la unidad o la integración continental o la nación de república que hablaba Bolívar? Él, sin ninguna duda, empieza por América del Sur. En mi opinión, la unidad de Brasil, que es la mitad del continente de América del Sur, y la otra unidad, las 9 repúblicas hispanoparlantes, todas de un origen común, cuyo principal país hispanoparlante de América del Sur es la Argentina. México, a pesar de que es más grande y es hispanoparlante, está fuera de América del Sur geopolíticamente y tiene el problema que decía Porfirio Díaz: está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces hay que lograr, en la medida en que haya integración sudamericana, que en el fondo es la estrategia de Perón, el ABC, va a haber integración latinoamericana. El primer paso es la integración sudamericana. Ahora, con respecto a los nombres, hay sectores dentro del pensamiento amplio de América Latina que quedan en la discusión que si América Latina es un vocablo francés, que es Iberoamérica, o es Nuestra América, o es la América criolla. Y yo pienso que, o es Indoamérica, yo pienso que todo tiene su importancia desde el punto de vista del pensamiento político, pero nosotros hoy, en el dinamismo de la velocidad del sistema mundo a través de la globalización o globalización, no podemos estar perdiendo tiempo discutiendo el nombre, sino que lo que debemos tener en claro para mí es la categoría geopolítica. Es decir, y dentro de la categoría geopolítica estamos hablando de América del Sur, somos países aislados, no tenemos destino sin la unidad, y en la medida en que América del Sur se unifique por atracción y por fuerza potencial, México se incorpora y se transformaría en unidad latinoamericana. Ahora, el sujeto cultural es América Latina desde México a Tierra del Fuego. O sea, por eso yo divido a la nación, a los mecanismos estratégicos geopolíticos de un mundo donde las relaciones internacionales, al tener mucho connato anglosajón como disciplina científica, esconde lo central, que siguen siendo relaciones de poder a nivel de geopolítico. Y lo que llama la atención es que en las carreras de relaciones internacionales no se enseña geopolítica, o se enseña ligeramente geopolítica, e inclusive en las academias militares no se enseñan a nuestros geopolíticos. Esa es nuestra tragedia. Sí, es verdad, y creo, vos me escuchás, ¿no? Porque recién se me Sí, te cortó un escucho poquito. bien. Perfecto. No, lo que me parece interesante lo que estás planteando y quería preguntarte en relación a eso, porque la realidad es que, bueno, la UNASUR tuvo una pretensión de generar esta unidad, pero como resultado fue como más discursiva que real, o sea, no dejó nada concreto que después no se pueda desarmar. O sea, el hecho de que se haya desarmado evidencia que lo que se hizo fue muy endeble.
¿Qué te parece que le faltó para ponerlo como bases fuertes y que hagan imposible, o sea, que haga que todos asumamos que ya está y no se pueda volver atrás como pasaron con otras cosas? Lo puedo decir en el caso de la política, por ejemplo, la UH, ¿no? O sea, hay cosas que a veces cuando se implementan tienen tanto consenso que se mantienen. ¿Qué le pasó a la UNASUR? ¿Qué es lo que no hizo que generó su desarme tan pronto y de vuelta dejarnos a cada uno por su lado, ¿no? No existió, y esto yo he insistido mucho en ciertos ámbitos, en lo central. No se puede defender lo que no se ama. Y por lo tanto, eso solamente se logra a través de una política de la cultura. Entonces, hasta el día de hoy, se ha ideologizado a los procesos de integración diríamos, de la época post-consenso de Washington. Yo creo que el proceso de integración de la década de los movimientos nacionales populares con Perón en vida, el primer peronismo, diríamos, fue más profunda, es que una política de la cultura significa de que hay que plantear la ciudadanía regional. Y la ciudadanía regional, que tampoco el Mercosur la planteó, porque un mercado común, a diferencia de una zona de libre comercio, es libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Eso significa personas. La zona de libre comercio es solamente libre circulación de bienes y servicios. Entonces, lo que ha faltado es que en esta política de la cultura una ciudadanía común, pero esa ciudadanía común, como existe en la Unión Europea, tenía que tener la homologación inmediata de los títulos universitarios, de los títulos secundarios, de los títulos primarios. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, se han firmado un sinfín de protocolos educativos que no sirvieron para nada? Entonces, paradójicamente, donde más se avanzó, y esto usted lo conoce muy bien porque fue funcionaria en el área de defensa, fue en el área militar, porque en el área militar, que se formó un centro de estudios estratégicos en Buenos Aires y se llegó inclusive a armar el Colegio Sudamericano de Defensa, que no llegó a funcionar, pero sin embargo, los oficiales de Estado Mayor o algún oficial que va a hacer un curso superior, por ejemplo, a la Escuela Superior de Guerra del Brasil o de otro país, su título es reconocido. Y entonces nos encontramos con muchos oficiales argentinos que tienen título de las universidades, escuelas superiores militares de países de América del Sur. Sin embargo, usted o yo, si quiero hacer un doctorado en cualquier país de América del Sur o Latina, tengo que rendir o no me reconocen, o es toda una problemática la cuestión de la homologación de títulos. Entonces, acá hay una cuestión. Los colegios profesionales son los que abortaron el proceso de integración de UNASUR, porque el colegio profesional de abogados, el colegio profesional de médicos, generalmente las profesiones liberales, son más fuertes, es un absurdo, que el Ministerio de Educación. Entonces vos te recibís, sos arquitecto porque estudiaste en Paraguay, pero no tenés matrícula. Entonces, en Misiones, porque los procesos de integración empiezan por la frontera, hay alrededor de 2000 entre arquitectos, abogados, médicos, que no les reconocen el título y que por debajo los colegios profesionales o ciertas universidades les reconocen hasta porque ponen un dinero, se generan nichos de corrupción. Entonces, esto hay que plantearlo, diríamos, abiertamente. Esto tiene que salir una ley de nuestros congresos, porque el Parlasur
no es vinculante, es decir, son simplemente opiniones vinculantes en el Mercosur, y en la UNASUR esto no se llegó a hablar con la fuerza necesaria. Entonces predominaron los discursos, y en esos discursos, equivocadamente, de izquierda son los integracionistas y de derecha son los obstruccionistas fascistas. No, los procesos de integración son estratégicos. Patria chica o patria grande, respetando la cultura política. Por ejemplo, a Chávez se lo acusó, y digo que inclusive con mucha legitimidad, de muchísimas arbitrariedades discutibles, con matices. Pero, por ejemplo, Chávez fue un hombre que empujó la integración, y que cuando él, estando enfermo, inclusive todo hinchado en esa reunión de la CELAC en el 2012, él no tuvo problema de darle la presidencia de la CELAC a Piñera. Sin embargo, esas cosas no se vieron en su profundidad. Por ejemplo, si Bolsonaro gana ahora, hipótesis B, porque la encuesta le dan a Lula, pero si Bolsonaro gana ahora, nosotros tenemos que tener una política con Brasil, no, es decir, generar una agenda con Brasil, que no nos podemos enojar porque ganó Lula, perdón, porque perdió Lula. En el fondo, eso fue lo que no se discutió, y Brasil armó una universidad latinoamericana de integración que se llama UNILA, que está en Foz de Iguazú, pero que en el fondo es una universidad brasileña. Entonces, la gran obligación que nosotros tenemos, que los dos libertadores, uno fue Bolívar, Brasil como país más grande de Sudamérica y principal potencial para iniciar el reimpulso de la UNASUR, y la Argentina tiene que crear urgente una universidad de posgrado hispanoamericano, latinoamericana, el Estado argentino, y que tenga una delegación importante, un observatorio en seguridad y defensa en Iguazú. Porque Iguazú, no, la mal llamada triple frontera, es una categoría geopolítica inventada por Samuel Huntington en la revista Foreign Policy, que es una revista vinculada al Pentágono, en el cual es una estigmatización que se hace de la triple frontera como área de financiación del terrorismo, o área sin gobierno, o Estado fallido. Y eso genera una doctrina, que es la doctrina Guaidó, donde si se militariza la doctrina Monroe, cualquiera puede venir y decir: yo soy presidente de la triple frontera, soy presidente de la Patagonia, y le reconoce el gobierno de los Estados Unidos, como le reconoció a Guaidó en 48 horas. Entonces, un observatorio de defensa y seguridad de UNASUR en la triple frontera, donde allí, por supuesto, tienen que estar los especialistas, tienen que armar alto nivel de Estado, con las universidades, con área de estudio de las universidades, en este caso el Centro de Gobierno, de que tiene muchas universidades y políticas públicas, o especializaciones y maestrías como la que en estos momentos estamos. Le tenemos que solamente eso insumo, pero eso se empieza por la ciudadanía regional, la visa común. Es decir, no hay integración sin un sujeto comunitario pedagógico sudamericano. Un sujeto pedagógico implica la homologación inmediata de los títulos. Cuando uno va a Europa o a cualquier otro país, lo que tuvimos la suerte, y seguramente usted, todo Irán o conocerán, o a cualquier otro país, vale ser, tener la visa en los aeropuertos, el trato que te hacen. Yo el otro día estuve detenido
por ser un latinoamericano, y estábamos una serie de latinoamericanos detenidos por averiguación de antecedentes, pero en una arbitrariedad absoluta en el aeropuerto de Ámsterdam. Entonces, eso es lo que a nosotros nos falta. Y lamentablemente no va a haber integración si no apuntalamos el Mercosur, la UNASUR cultural. Y esto implica estudiar historia del Brasil, significa estudiar el virreinato del Río de la Plata, porque la Argentina geopolíticamente es un país sin frontera y Bolivia, Paraguay y Uruguay son países, son fronteras sin países, producto de la descomposición. Y saber que el África fue integrante es un tema que no se conoce, me llama la atención, del Virreinato del Río de la Plata, Guinea Ecuatorial, que es el único país de los 51 estados del África que habla castellano. Hasta 1810, que asumió el gobierno, la primera junta, perteneció al Virreinato del Río de la Plata. Bueno, Miguel, qué interesante, tocaste tantos temas, me anoté para preguntarte algunos, no vamos a tener tiempo hoy de agotar todos, pero por lo menos vamos a tocar algunos, en todo caso podemos hacer otra. Pero me tocaste el tema de defensa, tengo ahí para hacer un contrapunto, yo creo que en defensa se dijo más de lo que se hizo, sinceramente, pero está bueno el punto que tocaste porque es verdad que a nivel militar se generaron vínculos que al día de hoy son mucho más difíciles de desarmar. O sea, la integración, por ejemplo, entre las armadas, el patrullaje de Argentina y Chile en el sur. Me parece que hay cosas interesantes ahí. Lo que te da pena es que se perdió la oportunidad de hacer compras conjuntas, cada uno hace lo que quiere y compra lo que quiere, y de alguna manera hay todavía una competencia solapada entre los países que es una pena porque ahí nos perdimos una oportunidad de hacer algo más concreto, ¿no? Como hacer un lanzador conjunto, como les contaba yo a los chicos, cuando yo estuve en defensa, o alguna cosa más concreta. Pero sí me gustaría ahondar sobre el vínculo Argentina y Brasil, porque me parece que esto que mencionabas, ¿no? Como cuando sube Bolsonaro, parece que estábamos que pelearnos con Brasil, un poco también porque del otro lado había una expresión manifiesta anti-Argentina, ¿no? Cómo superar eso y cómo hacer, me gusta lo que vos decías, porque este tema de la visa parece una cosa menor, pero no es lo mismo si vos tenés visa de Mercosur y pasas por otro, empezás a generar una pertenencia, ¿no? El problema, creo, no sé si vos coincidís conmigo, que como está en crisis la pertenencia al propio país, o sea, lo que está en crisis es la propia comunidad, entonces es difícil ampliarla, pero quizás en esa crisis puede estar la oportunidad de generar algo más amplio, pero tiene que ser más seductor que lo que aparece, ¿no? Entonces, para que uno se sienta ciudadano de Sudamérica, tiene que sentir que le palpita a Sudamérica, y eso es lo que no nos está pasando. Pero bueno, me parece muy interesante esta mirada de hacerlo desde lo cultural. Creo que el tema de la homologación de títulos sería un golazo, porque acá vienen un montón de latinoamericanos a estudiar, y sería buenísimo si hubiera reconocimientos mutuos, o sea, sería una política interesante como para ir construyendo una diferencia, pero parece que hay que construir una confianza que, como vos decís, no existe, o sea, porque para vencer el interés económico de los colegios necesitas generar incentivos de los propios, ¿no? De los propios participantes para que presionen dentro de los colegios, ¿no? Es decir, que le convenga a los que son parte. Entonces, para que es un círculo que hay que destapar, me parece. Pero ¿cómo ves el tema Argentina? ¿Vos crees que hay alguna chance? O sea, ¿por dónde vendría la posibilidad si gana Bolsonaro? ¿Solamente tenemos que esperar que acá gane el otro sector para que la cosa camine, o en algún momento vamos a pensar más en los intereses del común más que de la propia coalición? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, antes de responderte, te diría que
en lo que respecta a defensa, tenés razón. Se mantuvieron diríamos, las viejas inquinas históricas. Pero yo creo que en ello la Argentina no estuvo a la altura de las circunstancias, porque acá estaba el Centro de Estudios Estratégicos. Ese Centro de Estudios Estratégicos inmediatamente se transformó en un local de Patria Grande, en un local partidario. Entonces, nosotros que debíamos generar los insumos geopolíticos y también concurso de profesores de parte de la conducción política, porque la mayoría de los profesores que están en los colegios militares, hoy llamados UNDEF, son todos anti-latinoamericanos. Eso también es una cosa que nosotros debemos asumirlo. Entonces, si nosotros no generamos ese mecanismo de atracción y motivamos desde nuestros propios docentes la inquina chilena, anti-chilena, anti-brasileña, no, debemos buscar en qué nos asemejamos y en qué nos diferenciamos, pero no el ataque, y eso es lo que realmente nos ha faltado. Con respecto a la cuestión esta de Brasil, yo pienso que si gana estoy en un Zoom. Si estamos el tema Brasil, yo creo que la pluralidad o la asexia científica no existe. Existe el científico social comprometido con su patria, y en eso está en un plano, en un juego también una escala de valores y la subjetividad que tiene las ciencias sociales. Yo pienso que si gana el sector vinculado en la Argentina, el gobierno de Macri, vamos a analizar el gobierno de Macri, fue el primer laboratorio democrático de el imperialismo norteamericano en la época de la globalización. Porque ganar en estas regiones, estamos hablando de los países porque no es lo mismo Paraguay y Uruguay, que son, reitero, fronteras sin países, que la Argentina y Brasil. Y Bolsonaro también es más complejo el tema, porque el ejército brasileño, las Fuerzas Armadas brasileñas tienen un sector, diríamos, geopolítico pro-norteamericano que viene de la vieja geopolítica, de un gran geopolítico brasileño, pero que tenía la visión de que Brasil debía ser el subimperio norteamericano en América del Sur, como lo fue Portugal, su imperio inglés, que fue Couto de Silva, el golpe de Estado de Castelo Branco en el año 1964, y que volteó a João Goulart. Y desde ahí Brasil tiene esa geopolítica, pero también tiene una geopolítica en la escuela de guerra principalmente, que hay que estudiarla, hay que entrar también. Internet sirve para algunas cosas, para muchas cosas si uno lo estudia bien, o si no es un caos desinformativo. La Escuela Superior de Guerra de Brasil tiene un ala sudamericano, por ejemplo, se dan cursos de defensa nacional de sudamericano, y hay varios argentinos con una impronta sudamericana. En el fondo, el Consejo Sudamericano de Defensa y la UNASUR fue un impulso muy fuerte que le dio Lula a la cuestión, y el gobierno argentino y Chávez. Ahora, yo pienso que Moró
Heriberto Moró, el vicepresidente de Brasil, ala militar distinta a la de Bolsonaro, aunque estén en la fórmula, no son una cosa única. Mientras Bolsonaro al principio de su gobierno seguía acríticamente las políticas norteamericanas de los Estados Unidos en la época del presidente Donald Trump, Moró viajaba a Rusia, a China, es decir, generaba el otro ala del frente multipolar que se está emergiendo hoy de Asia. Y luego Bolsonaro en este momento está participando activamente de la política internacional con una visión más crítica hacia los Estados Unidos. Es decir que Brasil, podríamos decir, es más una cancillería que un presidente. Es decir, Itamaraty tiene mucha fuerza política en Brasil y que esto no ocurre, esta fuerza no la tiene la Cancillería argentina, más aún Argentina no tiene definida claramente y estratégicamente desde la Cancillería, y porque no hay insumo estratégico. El CARI es importante, pero también llena de matices occidentalistas y no con una visión global civilizacional del nuevo orden mundial emergente en la tercera guerra mundial que estamos viviendo. Entonces yo lo que creo es que lo que nuestro gran desafío es crear una agenda con Brasil, independientemente del presidente de turno. Esa agenda, te digo, es la cuestión de los títulos, la cuestión de crear una seguridad fronteriza que implica migraciones, unificarla. No, hoy, por ejemplo, el puente Santo Tomé-San Borja, Uruguayana, Paso los Libres y Foz e Iguazú tienen más flujo de personas los fines de semana que Seiza. Estamos hablando de flujo de personas entre 30.000 y 40.000 personas en el puente Tancredo Neves. Y también en el puente Posada Encarnación, es decir, hay un renacer del interior profundo americano. Seguridad fronteriza es el otro tema. El otro tema son universidades binacionales. Usted sabe que en Santo Tomé hay una universidad, la Fundación Favaloro de Buenos Aires, se instaló con las carreras de kinesiología, medicina y nutrición, tiene 2.000 alumnos, de los cuales 1.600 son brasileños, que cruzan todos los días y Santo Tomé crece. El cuarto tema es una seguridad policial, no militar, policial binacional en temas de contrabando. El problema central de la mal llamada triple frontera es el contrabando, no el terrorismo. Hasta ahora no es que se han descubierto, pero tiene que haber una fuerte inteligencia criminal al respecto, y eso significa preparación, no llevarlo así nomás, porque el terrorismo, hay 150 definiciones de terrorismo. Y después hacer cursos de todo tipo, por ejemplo, principalmente de las redes en cooperativismo y pymes, que son el verdadero desarrollo endógeno de la microrregión. Y por último, le quiero contar una cosa que se sabe poco. Nuestra conectividad en Internet es fundamental. Las redes submarinas vienen y entran por las Toninas, en provincia de Buenos Aires. Sin embargo, desde hace 2 años, los gobernadores de la Mesopotamia, en conjunto con el gobernador de Paraná y de Santa Catalina, crearon una red Capricornio de conectividad. Y esa red
entra por Bernardo Irigoyen, por el norte de Misiones, y es la que nosotros insumimos para nuestra conectividad. O sea, se está haciendo, en los temas de ciber geopolítica, llamo yo, cibergeopolítica, estamos teniendo una política de alianza estratégica interesante. Entonces, gane Bolsonaro, si uno mantiene 4 o 5 puntos de agenda estratégica sin opinar del gobierno, el contenido de su gobierno, vamos. Ahora, si nosotros pretendemos enseñarle a los brasileños a quién tienen que votarle, por supuesto, yo quisiera que gane Lula, pero Brasil, hemos generado molestia con Brasil. Inclusive Bolsonaro mandó, se hizo una agenda de trabajo, Scioli en eso fue un buen embajador, porque Scioli con esa política muy sui generis que tiene deportiva, diríamos, tipo el juego de los billar que hizo Kissinger con Mao antes de la conversación con China, era el único embajador argentino que tenía entrada a la casa de los Bolsonaro. Pero cuando hicimos eso, nosotros lo invitamos a un acto político presidencial a Lula. Entonces actuamos, la Argentina ya no puede jugar como aficionado en un mundo donde la política, la verdadera política, como decía Perón, es la política internacional. Muy, muy interesante lo que decís. No lo podemos prolongar mucho más porque después no puedo subir el Zoom de lo largo que es, así que vamos a hacer un segundo. Pero sí me gustaría 2 cosas en las que tengo un contrapunto para la próxima, que me parece interesante la discusión con vos porque es elevada. Bueno, la primera me obliga como profesora, la realidad es que probablemente haya algunos alumnos que son de la coalición opositora y no por haber estado en el gobierno de Macri son anti-sudamericanistas o anti-latinoamericanistas o pro-norteamericanos. No, Quizás, tenés razón. Quizás hay otra mirada de cómo insertarse en el mundo y podemos disentir o no, y puede ser que esa mirada sea más funcional y puede ser que la otra sea más funcional a los chinos. O sea, como siempre, tenés la razón. mirada, lo interesante, creo que en eso coincidís conmigo, es que busquemos la mirada nuestra. Después, si es funcional a Turquía, a Europa, razón. o a Estados Unidos, o a China, razón. es un problema de los otros, ¿no? Tenés razón. No, digo porque al final si no siempre estamos como tirándonos entre los dos bandos. El pro y anti, totalmente. La no patria. Y vamos a suponer que todos queremos lo mejor para nuestra patria. Generemos amistad social para conversar. No, y ver cuáles son las cosas que nos unen para encontrar un camino que nos salga al desarrollo, ¿no? Tenés toda la razón. Eso me parece que es importante que nos ayudemos a encontrar, que nos ayudemos a encontrarnos en ese lugar. La otra que está un poco unida porque me parecería interesante, pero ahora yo te voy a dejar que vos cierres con lo que quieras y en otro caso después la seguimos hablando, es cómo de alguna manera este tema de la relación con Estados Unidos fue como, tanto para Argentina como para Brasil, medio signando nuestra política exterior. O sea, la dificultad que tenemos de hacerla nuestra sin importar si es funcional o no a los americanos, sino que siempre está esa cosa de que como no queremos ser funcionales a ellos, esto no. Y por ahí esto no era lo que nos convenía, o no. Digo, ¿cómo ves eso? O sea, porque creo que nos ha señalado muy fuerte y es difícil salir de esa, porque el monstruo está ahí, ¿no? Con sus propios intereses permanentemente. Pero yo quiero coincidir con vos con lo de Brasil y acentuar que si se ha mantenido la relación, un poco Scioli ha colaborado, y también las sociedades intermedias, vos lo dijiste, lo subnacional ha jugado un rol interesante en mantener lazos que arriba estaban rotos, ¿no? Así que yo creo que compartimos en eso el mismo. Hay que ver cómo resolvemos este tema de la relación con el poder. Entonces te quería preguntar si vos crees que esta sombra de Estados Unidos nos ha condicionado un poco para buscar nuestro propio horizonte, ¿no?
Sí, yo no soy en lo personal, y tenés toda la razón, anti-norteamericano vulgar de café, de centro de estudiantes. No. No creo que vos lo seas No, así. la política internacional son los intereses de un país para insertarse en el mundo, la política exterior. Y yo creo que debemos generar una agenda de diálogo con Estados Unidos, aunque cueste. Lo que sí pienso es que el diálogo no debe ser un diálogo en el cual Estados Unidos nos marque una agenda en lo económico a través de los organismos multilaterales hoy en crisis como el Fondo Monetario y específicamente o el Banco Mundial, desde ese punto de vista. Pero yo creo que tiene que haber una agenda con Estados Unidos, como tenemos que tener una agenda con Rusia, con China, y eso no significa que seamos pro-chino o anti-norteamericano o pro-norteamericano. Debemos reafirmar nuestra identidad. En eso tenés toda la Y no es razón del mejor mundo. hacerlo con Brasil? ¿Vos crees que es posible armar una agenda con ellos, con Brasil? Yo creo que todos son, acá entramos a, al Papa. El tiempo es superior al espacio. Debemos generar procesos de puentes. Hoy por hoy es muy difícil, pero yo pienso que si gana Lula, en esto tengo como una cosa, sin que no tenga algunas diferencias con Lula, pero no tengo por qué juzgarlo a Lula, creo que se puede ir generando una alianza entre Argentina y Brasil, que es lo ideal, y México también, pero no tiene que ser anti-norteamericano, tiene que ser de diálogo con respeto con los Estados Unidos. Y en ese sentido hay que crear una agenda. Yo creo que la agenda que debemos crear nosotros de las organizaciones intermedias es cómo generar en esta guerra mundial, en el marco de esta guerra mundial, aprovechar crisis, viene del griego, y en su origen etimológico, que significa, puede ser una crisis de oportunidad o de decadencia. Debemos aprovecharla como crisis de oportunidad de cómo se debe generar una nueva arquitectura de gobernanza mundial ante el agotamiento de la actual arquitectura que fue de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la URSS, diríamos. Y esto no significa que se elimine a las Naciones Unidas ni nada por el estilo, sino cómo hacerla mejor. Y de ahí cómo generar diálogo con este mundo que yo diría que ya no es más bipolar, sino de estados regionales civilizatorios. Y en ese marco de que nuestro estado regional civilizatorio es América Latina. Y lo ideal es lo que vos estás hablando. Si nosotros, una alianza entre Argentina con otros países no es lo mismo que una alianza con Brasil. Me tienta una Eso, pregunta. pero Sí. eso hay que construir proceso, como dice Francisco. El tiempo es superior al espacio, no apurarnos porque con una inmadurez en el diálogo le damos lugar a los anti-argentinos o a los anti-brasileños. Claro, tal cual, típico. Pero me tienta una pregunta vinculada con la historia, ¿no? Cuando uno lee un poco la historia sobre todo la de la diplomacia de Argentina y Brasil y Estados Unidos, las reuniones panamericanas, la mirada de... Uno nota que cuando Argentina y Brasil estaban juntos, que estuvieron muy juntos mucho tiempo, en la pelea sobre todo cuando Estados Unidos hablaba América para los americanos y nosotros como nos convenía Europa queríamos una América para el mundo y teníamos todo ese... ¿Hubo algún recelo de Ecuador, o sea, de los andinos a la preeminencia nuestra? Y también en la época de la teoría del desarrollo, se replicó un poco lo que nosotros condenábamos en la teoría de la dependencia, de que Argentina y Brasil con el resto de América jugaban esa estructura de poder dominante en Sudamérica, ¿no? En Latinoamérica, ¿no?
¿Cómo lo ves eso a futuro? ¿Hay alguna alternativa de que si Argentina y Brasil se animan a ir juntos, se genera algún resquemor interno o eso ya no lo ves? No, puede haber hipótesis, una integración liderada panamericana. Puede haber una integración China. Hoy China es la mayor inversor y ha suplantado al Fondo Monetario. Yo estoy totalmente, por supuesto, en el lugar opuesto. Yo pienso que solamente América Latina y del Sur se salva con América del Sur, no con ayuda, que hoy son ayuda y mañana pueden ser soga en el cuello. Ahora, esa integración, si es brasilera sola, va a generar resquemor, porque en Brasil hay sectores que subyace que fueron un imperio. Entonces, es muy importante allí el papel de la Argentina, porque la Argentina es el principio. Eso que vos decís va a ocurrir si la Argentina no tiene política hispanoamericana. Argentina tiene que hacer la alianza con Brasil, pero tiene que ser la mejor novia con Uruguay, con Paraguay, con Chile, con Ecuador, con Venezuela, con Colombia, porque no te olvides que somos San Martín y ellos no tuvieron Brasil no tuvo su libertador. Ellos han sido grandes porque la monarquía portuguesa se instala en Brasil y no se produce la balcanización y la juegan de aliado pro en su momento inglés en el siglo XIX. Entonces, por eso es muy importante, y yo sé que vos conocés hasta mejor que yo los agregados militares, por ejemplo. El agregado militar que va al Paraguay tiene que saber qué fue la guerra de la Triple Alianza, dominarla, y la historia del Paraguay. Y el que se va allá al Uruguay, lo mismo, porque el Uruguay es la derrota de Artigas. El Uruguay existe en la medida en que el día que el Uruguay se reafirme con banda oriental, nacerá Artigas de nuevo. Y el Paraguay es una especie de estado, semi-estado, en la medida en que hubo una guerra, que no fue una guerra convencional, sino una guerra civil, porque todavía no existían nuestros estados como tales, porque el Paraguay era un mal ejemplo. Y entonces el militar paraguayo tiene una fuerte pro-impronta brasileña, producto de que Stroessner estudió allí, en la Escuela de Guerra de Brasil. Entonces nosotros debemos devolverle la figura del mariscal en la medida en que lo hagamos estudiar al Pepe Rosa, etcétera, etcétera. Yo conozco los colegios militares y yo veía que ni nuestros embajadores, ni en América Latina, en estos países chicos, ni nuestros embajadores ofrecen cursos a la Cancillería de allí o a la Escuela de Guerra o Escuela de Defensa en conjunto. Por ejemplo, en Venezuela, enseñar quién fue San Martín. En Chile, enseñar quién fue San Martín, porque hay una geopolítica pinochetista. En el fondo, Chile es un pinochetismo sin Pinochet. Pero hay que enseñar, pero también está San Martín. Entonces, hoy las Fuerzas Armadas chilenas están en una crisis de identidad porque ellos tenían el impuesto al cobre, que era lo que le daba una fortaleza propia, pero hoy el principal comprador de cobre de Chile es China. Entonces, y allí esas vetas, por eso la cultura es fundamental, pero una cultura estratégica.
Me encanta terminar con esto y quedamos para una segunda porque de alguna manera, si nos cuesta tener una historia común en la nación argentina, como nos cuestaría armar una historia común No, en es la Latinoamérica, batalla de la época. es la batalla de Lo la que vos época. estás planteando y lo que estás haciendo, elegiste la opción más difícil. Es la opción más difícil, pero es la que creo que nos salva para no quedarnos solitos No, no, peleando con los grandes. estamos Creo que fritos. coincidimos. Yo aconsejo que el último reportaje al Papa, donde está muy claro que le hizo Telam, y lo dice expresamente, esto que estamos hablando. Sí, es verdad. Lo escuché Habla completo de lo imperialismo sí, y sí, habla de que el programa de San Martín y Bolívar es una profecía. es una profecía. Bueno, ojalá, porque eso quiere decir que en algún momento en la historia lo vamos a lograr. Pero sí, Muchísimas sí. gracias, Miguel, por La esto. esperanza es lo único que mantiene joven al corazón. Es así. Así que, Por eso los dos somos esperanzadores. sí. Muchísimas gracias.